Estimados compañeros, tengan todos ustedes buenos días. Quien les saluda el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado de Aragua, en la República Bolivariana de Venezuela. Puntualmente en una de las aulas físicas del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Dios le bendiga. Hoy, continuando con la formación completamente especializada en cuanto a la metódica de la litigación, me dispongo a hablarles un poco sobre el litigio. Ontología de una realidad, es decir, lo que observo de un fenómeno dado. Todo aquello que respiro en el contexto donde me desempeño actualmente, por supuesto, desde la postura profesional. El litigio, comúnmente conocido en la atmósfera del derecho procesal como litigación, es asumido por los diferentes actores, es decir, por cada profesional del derecho, como la manera de exponer, debatir y confrontar ante un órgano jurisdiccional determinado una controversia que se suscita en el ámbito social, es decir, que nace del seno de la vida social. Por supuesto, todo ello a petición de parte interesada, es decir, para proponer una demanda, el actor debe tener interés jurídico. ¿Qué establece directamente el Código de Procedimiento Civil? Nuestra norma adjetiva expone la relevancia de los actos procesales. Todos nosotros estamos claros de ello. Actos procesales los cuales son sinónimos de litigación. En este orden de ideas son actuaciones que tienen preeminencia procesal y se realizan dentro del proceso, por supuesto, desde su inicio, ejecutados en forma concatenada hasta la conclusión de la controversia. Nótese, estoy hablando de controversia, no de delito, sino controversia. El mismo Código de Procedimiento Civil ha establecido con claridad directamente dentro de sus preceptos 338, 339, hasta el 340 incluso, y en muchos otros, que se ventilan controversias que se presenten dentro del seno social y que sean expuestas directamente en el órgano jurisdiccional. Lógicamente, reitero, ejecutados de forma concatenada hasta la conclusión de esta controversia mediante sentencia definitivamente firme, transacción u otro medio de autocomposición procesal que lógicamente establece la misma normativa. El acto procesal, según el criterio de quien les habla, es aquel que tiene por consecuencia inmediata la construcción, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o incluso la definición de una relación procesal. ¿Qué quiere decir todo esto? Y de acuerdo al pensamiento que Emilio Calvo Vaca ha sostenido durante largo tiempo, y es que este mismo procesalista, así como también escritor venezolano, famoso escritor venezolano, señala que es un proceso, que el proceso en sí mismo es una relación jurídica que comienza directamente con la demanda y concluye con la ejecución de la sentencia. Este acto inicial, óigase bien, este acto inicial y final, en todos ellos transcurren una serie de actos concatenados, entrelazados, articulados y por supuesto, reitero, vinculados de manera que los unos son presupuesto de los otros. Un ejemplo de ello es la contestación. Una contestación que lógicamente presume a la existencia de una demanda, la evacuación de una prueba, su presentación, la apelación de una sentencia, etcétera, por lo que la actividad directamente procesal, dentro del proceso, claro está, se descompone directamente en actos procesales. Entonces hay que estar muy pendiente de todo ello. Por eso es que resulta interesante asemejar que la litigación es un acto procesal y los actos procesales son sinónimos de litigación. Pero la litigación, por su correcta importancia en la hondura directamente del derecho procesal, evoluciona constantemente, requiriendo, desde el punto de vista de quien les habla, siempre voy a reiterar esto porque es una cosmovisión totalmente personal y profesional, requiere que la misma no solamente sea razonada, mis estimados profesionales, como una estrategia en el debate oral, sino también dentro de un proceso completamente metódico, desde el inicio del procedimiento ordinario hasta la conclusión del mismo. Para mí, la palabra litigio me traslada directamente o de forma inmediata a una controversia, y de eso por supuesto se trata el proceso judicial, una controversia que debe ser resuelta conforme a las pautas establecidas en la misma ley, que en el caso que nos ocupa es el Código de Procedimiento Civil. En todo caso,
pienso que también la litigación es un conjunto de actos recíprocamente relacionados conforme al cuerpo normativo que lo rige, porque se litiga de una manera distinta en cualquiera de los diferentes ambientes o contextos del derecho procesal. No es lo mismo litigar dentro del seno laboral que dentro del ecosistema penal o la biosfera civil. Totalmente diferente. Impera más la litigación híbrida dentro del proceso penal, mientras que en el proceso civil impera directamente la litigación escrita. El litigante, por supuesto, debe estar consciente que será cada una de las partes del proceso. El litigante es aquel que forma parte del proceso. Directamente es una situación que nos lleva a pensar que cada profesional del derecho tiene que tener una relación clara, tiene que tener dominio completamente procesal acerca de cuál acto deberá realizar dentro del proceso y que pueda ser considerado, por supuesto, válido dentro del procedimiento ordinario. Todo esto, por supuesto, genera acciones al respecto, directamente relacionadas con la litigación, tanto por parte de quien se configura como accionante, como por quien la resiste, es decir, el demandado, la demandada, dirigiéndose ambos, porque los dos forman parte del proceso, a convencer, reitero, a convencer a un tercero imparcial, que es el juez, o en todo caso, es el órgano jurisdiccional, que puede ser completamente unipersonal, que puede ser colegiado y que es compuesto por los jurados o mixtos. En todo caso, es el juez a quienes las partes deberán convencer de la solución de la controversia de los diferentes actos y hechos que están directamente relacionados con ella. Por supuesto, todo ello se trata de convencerlo directamente, objetivizarlo, hacerle comprender una tesis que respectivamente sostiene cada uno de ellos, porque cada uno tiene una verdad distinta. En todo caso, el modo de litigar estará condicionado por la forma en que la ley reglamenta el proceso. Pues reitero, insisto en esto, no es igual hacerlo en un procedimiento escrito que uno totalmente oral, ni bajo el modo inquisitivo o el acusatorio, y dentro de este, por supuesto, el adversarial, ya que las formas procesales determinan la práctica, aunque en todos los casos se trata directamente de presentar ordenadamente pruebas, evidencias que den sustento, y hay que tener muchísima claridad en esto, que den sustento a las diferentes teorías, a las diferentes hipótesis del hecho o de los hechos planteados directamente por las partes, para fundar una convicción totalmente sólida de quien deba resolver la controversia, es decir, el ciudadano juez. A él se le debe presentar esa hipótesis, esta teoría, pero de forma ordenada y sólida. Ahora bien, con respecto a lo anteriormente develado, es importante reconocer que existe una realidad que en muchas oportunidades intenta ser ocultada, donde se menciona con muchísima insistencia que solamente se es litigante aquel que se desempeña directamente en las labores de oralidad, es decir, de litigio oral, aquel que asiste directamente a una audiencia. Para mí, el abogado litigante es aquel que ya desarrolla algún tipo de actividad dentro de cualquiera de los contextos procesales existentes en el país. Esa es mi convicción de ello. Sin embargo, por supuesto, todo ello involucra tres aspectos fundamentales, como lo son, por supuesto, y en cada uno de ellos exponer, debatir, confrontar. Por supuesto, comprendo que estar en presencia de estos tres tipos de litigación, como lo son la escrita, la híbrida y, por supuesto, la oral, se afronta directamente desde una epistemología que ya nace, que emerge del mismo código, el mismo código de procedimiento civil a través del procedimiento ordinario establecido para tales efectos. Pienso que la litigación escrita es aquella directamente que se representa o que está representada por los diferentes actos llevados por las partes ante el tribunal de forma física, a través de demandas, a través de solicitudes, a través de diligencias, a través de cualquier otra forma de escrito, debido directamente a la necesidad, debido a la necesidad de formar y sustanciar el expediente judicial. Cuando hablo de la litigación híbrida, resulta esta de la misma combinación entre el proceder escrito y la acción oral.
es en estos actos directamente donde el legislador le da una importancia no solo a los diferentes actos que de forma escrita exige el proceso, sino también a la oralidad en los momentos específicos, ya que este es el único medio que muestra que nuestra cultura directamente ha encontrado hasta la presente para darle una verdadera positividad o vigencia a los principios políticos del mismo sistema adversarial. Mientras que, por supuesto, la litigación oral, óigase bien con esto, la litigación oral la considero directamente como una metodología, es decir, un conjunto de estrategias mínimas que les permiten a los distintos abogados en formales actuaciones ofrecer una versión de la controversia de manera ordenada, de forma concatenada y atendiendo a determinadas, óigase bien con esto, atendiendo a determinadas técnicas de trabajo. La litigación, en su más amplia expresión, estimados profesionales del derecho, se fundamenta directamente en el modo de sustanciar oportunamente el expediente y presentar el caso de forma prudente, empleando estrategias y técnicas asertivas que impulsen la seguridad del litigante al momento de ejecutar una acción procesal respectiva. Adicionalmente, considero que el litigio como acto procesal metódico es directamente fortalecido por las diferentes habilidades que deben incorporarse, que deben desarrollarse para no fallar en el marco del sistema judicial adversarial. En el modo procesal, por supuesto, al cual he venido refiriéndome, la estrategia litigacional de las partes se va a definir o se define directamente a partir del conocimiento del caso en su más holística y jurídica expansión, y sobre todo la sola noción del contenido material expuesto en el expediente. En ese mismo tejido es prioritario que el abogado litigante establezca la estrategia para una controversia concreta, que determine cuáles van a ser las vías de solución para afrontarlas, para abordarlas, que tenga una claridad y el dominio sobre el vericueto, sobre el vericueto jurídico, sobre la técnica de la oralidad, sobre los conocimientos que le ofrece directamente la ciencia jurídica en su más íntegra situación para abordar diferentes coyunturas, entendiéndose por supuesto que la misma representa básicamente una decisión sobre la cual el abogado litigante, es decir, usted, mi persona, podemos escoger a través del cúmulo de opciones posibles y que se inclinarán directamente al actuar del debido proceso en todo caso. Pero pienso, adicional a todo ello, o de manera complementaria, que existe una crisis. Es posible que algunos estarían pensando que en este caso, que cuando hablo de crisis me estoy refiriendo a una problemática aguda, pero ¿por qué no llamarla de esa forma, verdad? Como jurista e investigador observo, pero también interpreto que existe un problema contextual que aborda la litigación como un conocimiento y actuación que trae directamente profundas repercusiones en el derecho procesal civil, concretamente en el procedimiento ordinario, donde el litigante no logra directamente configurar un proceder idóneo y metódico de su accionar, así como un planteamiento claro del fondo de las controversias judiciales esbozadas ante un órgano jurisdiccional, constituyendo esto en una contrariedad pública, constituyendo esto en una contrariedad social, constituyendo esto en una contrariedad jurídica. Es de destacar que el papel de los juristas hoy por hoy está dado en determinar la necesidad de aplicar, en la regulación jurídica me refiero, un aporte y consolidar los posibles planteamientos de forma ordenada que permitan indiscutiblemente que la litigación en sus diferentes ambientes sea acorde directamente o puntualmente a las intenciones de su patrocinado y a las exigencias, no me cabe la menor duda de ello, del sistema judicial. Recuerdo en este momento el planteamiento, el pensamiento de la doctora Nancy Granadillo en el año 2012, quien opinaba directamente que los problemas centrales para la implementación de los procesos de reforma radican en los actores del sistema y sus resistencias a los cambios culturales y jurídicos. Todo ello, por supuesto, dificultando la puesta en marcha de los cambios que sean necesarios para mejorar la actividad judicial. Ante este escenario, estoy ganado sobre el valor para el litigante,
¿El valor de qué? El valor de tener una metódica de trabajo que suponga un sistema litigacional ordenado y, por supuesto, completamente estratégico, que de la misma manera exija, mis estimados profesionales, desarrollar un conjunto de destrezas específicas orientadas, fíjese bien, orientadas a producir, reitero, a producir y manejar información en el proceso y plurales actos, así como audiencias establecidas en el derecho procesal. Estoy totalmente convencido que la ausencia de una metódica de litigación es tan delicada en el derecho procesal que diversas voces del sistema de justicia, la ausencia de una metódica de litigación cada día se hace más presente y debemos luchar para adoptar una postura completamente definida. De hecho, tan delicada ha sido la situación que ha sido la misma Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Rafael Rondón Haas y otras salas, quienes se han pronunciado o que se han directamente pronunciado con respecto a la forma temeraria de litigar de ciertos profesionales. En todo caso, estas diferentes sentencias generan y destacan puntuales deficiencias, y se observa directamente de ello que de una muy breve revisión de la escritura, que destacan directamente, que hacen énfasis, que interponen algunos profesionales del derecho, se observan con muchísima claridad y con bastante desagrado omisión de acentos ortográficos y signos de puntuación, uso u omisión indebida de mayúsculas, confusión de las preposiciones, entre tantas cosas, errores gramaticales, uso de algunos términos con significado distinto al que se reconoce oficialmente, errores de transcripción. Todo esto, por supuesto, han sido situaciones que, si bien es cierto, pocos se conocen, no deja de ser menos cierto que es delicado. Un breve recorrido por una sola sentencia o por un solo pronunciamiento del TSJ, donde menciona que es necesario que las universidades presten mayor atención, donde se exhorta directamente a los profesionales del derecho a desarrollar una actividad litigacional acorde a las exigencias, necesidades de la profesión, es completamente prioritaria. Es completamente prioritaria. Hoy, los diferentes actores del proceso del derecho procesal tienen la obligación profesional, que valga la expresión, tienen la obligación profesional y ética, en especial, por supuesto, todos los abogados a quienes se les encomienda la digna, la sensible, la delicada tarea de representar ante los tribunales de administración o los tribunales que directamente administran la justicia a las personas que se encuentran incursas en una causa tribunalicia, de planificar, de ordenar, de estudiar, de investigar todas aquellas circunstancias tendientes al fiel y leal cumplimiento de su misión. Como jurisconsulto, cabilo en que en todo proceso jurídico, los abogados intervinientes deben contar con una metódica de trabajo que permita que su actuar litigacional se ajuste, insisto en esto, enfatizo en esto, que se ajuste a las realidades de su patrocinado y exigencias del sistema de justicia a través del procedimiento legal establecido. Comparto otra de las muchas inclinaciones de César Montoya en el año 2004, un famoso jurista y ex juez del Circuito Metropolitano de Caracas, quien afirmó que una filosofía de la dinámica del derecho tiene que alzarse irrespetuosamente contra todos los valores establecidos y contra todas las autoridades paternas para recuperar la libertad, para recuperar la originalidad, para recuperar la capacidad de creación y, consecuentemente, la plena responsabilidad de sus planteamientos. En tal sentido, el jurista no puede ser un servidor sumiso del legislador y de la escuela o de la doctrina aceptada, sino que tiene, oígase bien, sino que tiene que asumir responsablemente el papel de héroe y proseguir a sus propios riesgos la tarea de creación permanente del derecho. Tiene que ser original el profesional del derecho, tiene que ser atrevido el profesional del derecho, pero con una metódica de trabajo. Pienso incluso, recuerdo
Acá el pensamiento de Thomas Kuhn, quien nos invita a desafiar directamente los modelos tradicionales de la historia, crear e innovar nuevos modelos que permitan una verdadera investigación que muestre antes de haber emergido una investigación. Es necesario crear nuevos y mejores modelos. Todo ello, por supuesto, implica que la bandera del jurista, el estandarte del jurista debe convertirse en la lucha a favor de la libertad y la justicia. Considero que esto, por supuesto, representa cambiar rápidamente el modus operandi del procesal o del proceder litigacional, que trata de perpetuarse de manera irrespetuosa en el sistema judicial a través del derecho procesal. No basta con que los abogados litigantes asuman roles de apoderados. Se trata de que estos cuenten fundamentalmente con formación teórica permanente y, por supuesto, con actividad práctica inmutable en los diferentes estados judiciales para cumplir con su trabajo y hacerlo bien. Por todo esto, por todo lo comentado, esta conferencia destaca una orientación bien clara, que es la de generar una solidez en cuanto a la forma de pensar y a la manera de proceder litigacionalmente. Todo ello en pleno respeto a lo que señala nuestra Carta Fundamental en su artículo 26, en su artículo 49 puntualmente, en el numeral 1 y fundamentalmente en aquel referido al 257, ¿no?, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual para nosotros es de suma importancia. Mis estimados profesionales del derecho, he aquí un punto de vista sobre el litigio, su situación actual, una manera de pensar diferente. Les espero en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.